Me he enterado de que a la gente les ha gustado mucho el podcast, así que obviamente es nuestro deber seguir informando acerca de temas interesantes y curiosos para ustedes. Y precisamente el día de hoy, que prácticamente en los últimos capítulos, es decir, en todos los capítulos que hemos Sí, hecho. porque cabe mencionar que tú estás diciendo esto como que salió el podcast recién, pero para cuando lo escuchen ya hay muchos capítulos después. Claro, pero es que ellos viven en un tiempo diferente. Nosotros vivimos en el aquí y el ahora. Ellos no se han dado cuenta que viven en el pasado. Nosotros estamos adelantados semanas antes que esos muchachos. Sin embargo, algo que no hemos mencionado y definitivamente es uno de los puntos más importantes de este podcast informativo es todo el tema de rehabilitación, todo el tema de fisioterapia, porque al final del día, si nosotros quisiéramos crear un triangulito, pondríamos el ejercicio, entrenamiento, nutrición y fisioterapia para poder exponenciar todos nuestros resultados, ¿no? Exactamente, el trío perfecto. Hay otros, pero bueno, ese puede ser un trío que puede funcionar bastante bien para la mayoría de la población, ¿no? Entonces, caballero, estoy lesionado. ¿Qué hago? ¿Qué procede? Mira, en general es importante, creo yo, que la persona que se lesiona, lo primero que tiene que entender es, uno, que no es el fin del mundo, porque muchas veces la gente entra como en depresión total, sobre todo si tienes una vida muy activa físicamente y te lesionas. Veo mucho que es como me lesioné y ahora ya no puedo hacer nada y entonces tengo que ver cómo lo compenso o lo voy a hacer con dolor porque ahora que tengo una lesión, pues mi vida es hacer deporte, ejercicio o es una parte muy importante de mi rutina diaria, como sea, y no lo puedo dejar y voy a hacer lo que sea necesario para salvar esta compañía. Ajá. Y en general eso es una mala idea porque una lesión... ¿Sabes de dónde es eso? No. De Monster Inc. Fallé. Haré lo que sea para salvar esta compañía. Bueno, te dejo. Entonces, tratar de compensar o trabajar a través de una lesión, como decir, ok, solo voy a seguir haciendo aunque me duela o aunque esté lastimado, no es necesario. No es necesario para nada porque sigues teniendo mucho tiempo para recuperar tus hábitos, seguir haciendo tu vida como la estabas haciendo, mantener esas capacidades atléticas o llámalo como lo quieras llamar. Entonces, eso es lo primero que diré. No es el fin del mundo y si implica descanso total, que en general no es necesario, pero si eso implicara, tampoco pasa nada. O sea, es mejor darse el tiempo de la recuperación y pues ya. Ahora, varias cosas importantes que creo que dependen también de nuevo de en qué nivel de severidad tuvo tu lesión y qué nivel de entrenamiento o qué nivel de actividad física mantienes cuando te en el momento en el que te lesionas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en cuanto a nivel de severidad, la mayor parte de las lesiones suelen ser de ligeras a moderadas. Las lesiones más graves, por obvios motivos, suelen ser una rareza, sí. Y no me encantaría entrar muy a profundidad en esa parte, claro, porque cuanto más grave es la lesión, pues más detalles tiene claro, y es más difícil generalizar, claro, ¿no? Totalmente. Pero hablando de la gran mayor parte de las lesiones, que son de ligeras a moderadas, lo primero que yo recomiendo hacer es, uno, tratar de atenderlo lo más rápidamente, o sea, lo más rápido posible. ¿Qué quiere decir eso? Si te tropezaste y te duele un tobillo, puede ser tan sencillo como ponerle hielo y descansar un día. Eso es parte de atenderlo. Atenderlo no significa correr al doctor. Significa hacer algo al respecto, ¿no? Claro. Dentro de tus capacidades. Tomarte un Tylenol, no importa, pero hacer algo, no nada más dejarlo pasar. Sí. ¿No? Sabes que te lastimaste, sabes que te lesionaste, sentiste que algo está raro, entonces, pues, atiéndelo. Sí. Si pasó cuando estabas haciendo alguna actividad física, pasó durante una clase de ejercicio, durante un deporte, entonces detente en el momento. Sientes que algo sucedió, ya detente. No pasa nada. Si te pierdes los últimos 15 minutos de lo que sea que estabas haciendo, nada va a cambiar. Eso también es parte de atenderlo. Entonces, una vez que tomas ese paso, que aunque suena como
demasiado sencillo. Es algo que he visto muchas veces que no se hace, no se toma ese primer paso de me puse hielo, descansé, no hice ejercicio, Claro. me dejé de hacer lo que estaba haciendo. No es tan grave, no, es que no me duele tanto, ¿no? Los clásicos pretextos para justificar la continuidad de la actividad. Porque, ¿no? Vamos, en general podemos saber la diferencia entre, híjole, me cansé o se me torció un momentito el pie y puedo seguir haciendo todo a algo me dolió. Sí. Ya, para. Sí. Para un momento, por lo menos para unos minutos y fíjate, sigue doliendo y dejó de doler, fíjate qué está pasando. Entonces, esa es la primera recomendación. Por más sencilla que parezca, la mayor parte de la gente no le hace caso. O sea, no se da el tiempo de... Back to basics. Sí, atenderlo. O sea, al menos reconocer que algo sucedió, ¿no? Como paso número 2, vamos a asumir que al reconocerlo, la lesión sigue, ¿no? O sea, paraste, te pusiste hielo, te tomaste un Tylenol, al día siguiente sigue molestando, ¿no? Te sigue doliendo, algo está pasando. O al día siguiente no, pero a partir de eso, recurrentemente hay una molestia en la zona, o perdiste rango de movimiento, o algo sientes que no está bien. Entonces, de nuevo, el siguiente paso es tomar decisiones, ¿no? No nada más dejarlo ser, que aunque suena muy sencillo, veo que sucede una vez tras otra. Bueno, me duele, pero puedo hacer, así que sigo. Entonces, seguir haciendo ejercicio con un dolor está bien, puede ser lo correcto, pero hay que reconocer que algo está pasando. O sea, no decir como, no pasa nada, ¿no? Claro. O sea, como yo sigo haciendo y nada me pasó y aunque me duela y cada vez me duele más o ahora ya no puedo doblar bien mi rodilla, pero sigo haciendo porque puedo seguir haciendo. Eso no es reconocer que algo está sucediendo. En el momento en el que lo reconoces, entonces ya tomas las siguientes decisiones. Una decisión muy común en la que yo no suelo estar de acuerdo es suspender todo tipo de actividades, ¿no? Porque muchas ya lo reconoces y sabes que ya no va a volver a mover mi brazo si me lastimé el hombro hasta que no sienta absolutamente nada. Porque en general, esa no es la solución, de nuevo, para lesiones leves o moderadas. Más bien, hay que tratar de hacer cambios. ¿Qué puedes hacer sin que duela? Si encuentras cómo sustituir lo que estabas haciendo por una actividad que no molesta y no estás teniendo consecuencias en tu día a día, no estás limitando tus movimientos de tu vida cotidiana por seguir haciendo ejercicio, adelante. Quizá probablemente eso sea suficiente, por más que mucha gente me diría que lo que estoy diciendo es una locura. O sea, eso puede ser suficiente para que en unos días sane lo que tenía que sanar y sigas con tu vida normal. En el momento en el que tú te detienes al 100%, si no sabes por qué, pueden pasar dos cosas. Número uno, que la falta de movimiento empieza a agravar la lesión. Porque si estás acostumbrado o acostumbrada a hacer ejercicio 6 veces a la semana y ahora haces 0, pues inmediatamente te vas a sentir tieso, que algo no está bien, con falta. Entonces, esa no me parece que sea una buena solución. Y lo otro que puede pasar es que descansas unos días, parece que se quita el dolor y vuelves a hacer ejercicio como si nada hubiera pasado, como si no hubieras dejado de hacer X cantidad de tiempo, vamos a decir una semana. Y entonces quieres hacer todo normal y ¿qué pasa? En el momento que intentas hacer algo, calientas, empiezas y te lastimas más. Claro. Porque no estuviste probando qué estaba pasando con tu lesión. Claro. Lo único que hiciste fue, ok, no voy a hacer nada y en el momento en el que quieras hacer algo, vas como si no te hubieras detenido y en ese momento te lastimas. Claro. Entonces, la base de reconocer es después tomar un poquito de acciones, entender, aún antes de buscar ayuda, si tienen un dolor muy grave, busquen ayuda. No hace falta pasar por todo este proceso, pero creo que mucho de nuestra audiencia es de la gente que dice, bueno, no pasa nada, me sigo. Entonces, tratando de hablar hacia ese público, mi consejo sería, fíjense qué sí les duele, qué no les duele, traten de entenderlo y ver si pueden trabajar alrededor de eso durante unos días, ¿no? Ese sería como el primer consejo que daría yo. Claro. Sin embargo, creo que ahí luego también entra mucho la parte, tratando también como de desmenuzar todo lo que acabas de mencionar, que justo, o sea, yo lo he visto incluso en mí mismo o con clientes igual, que justo hay dos vertientes. Uno,
siguen, y ahí es luego donde entra la parte de ego y la inmadurez en la que todos caemos, ¿no? Que como el tema del ejercicio, ¿no? Decir, güey, es que si puedo cargar más peso, o, güey, puedo 7 días, entonces hago 7 días, ya sabes, por una cuestión también de ego, de claro. No, especialmente en deportes competitivos, de no, ni madres, no me va a salir de mi partido, es una final. A mí una vez me pasó que justo estaba jugando una final y al minuto 10, no sé exactamente cómo pasó, pero en una jugada ahí medio rebuscada, el contrario, todo propio, ¿no? Me cae encima y de una manera. Oponente. Mi oponente, mi enemigo. Me cae encima y me pisó el pie de algo. Yo creo que me pisó con los tacones, el dedo gordo del pie izquierdo. Dije, bueno, ya, no pasa nada, como que me dolió, ahí como que medio cojeaba, pero de esos que cojeas y luego ya como que ya agarra la onda. Y sentía como se inflamaba más y más y más y más y más. O sea, ya era un dolor que no podía caminar. Justo pido el balón para ver si mínimo podía tocar la pelota. Y de plano un dolor, o sea, ya insoportable. No sé qué, corté con el juego, ¿no? Así como tú mencionaste. No me perdí los últimos 15 minutos, me perdí los últimos 80 minutos en una final, lo cual también fue duro, pero ya era físicamente imposible que yo continuara, ¿no? La verdad es que jamás me lo atendí. No sé qué pasó. Eso fue hace como 6 años y medio sigo teniendo como secuelas en el que no lo puedo doblar. Sé perfectamente bien que hubo un punto en el que sí debí de haber buscado ayuda, mínimo una radiografía o algo, algún tipo de tratamiento que no te dejara como con esa articulación ya como engarrotada o adolorida durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que mucha gente o acaba teniendo como esa parte de ego en la que sí puede. Y digo, desmiénteme si estoy diciendo alguna estupidez, pero luego igual hay gente que tiene un umbral de dolor que dices, tiene el pie esguinzado y sigue corriendo. Eso pasa mucho, pero es más raro de lo que uno piensa. Sí sucede sobre todo en gente muy acostumbrada a hacer ejercicio. Sí hay quien tiene una tolerancia al dolor alta. Ahora, de nuevo, es una rareza que eso pase. Es una rareza. No sé cuántos de mis pacientes o cuántos de pacientes en la clínica escucho y dicen, es que mi tolerancia al dolor es altísima. Yo tengo un umbral del dolor súper alto. No sé quién se los dijo. No sé de dónde sacaron esa idea. Y de 9 de cada 10 que me dicen eso, no es cierto. Okay. Tienen un umbral del dolor promedio, como todo el mundo. Tener un umbral del dolor alto es raro. Es raro, no es algo normal. Entonces, una cosa es terquedad. Otra cosa es, no estoy sintiendo lo grave que está la lesión. Puede pasar. No me parece que sea tan común en general, ¿no? Para que no se sientan muy chingones. O sea, esto de verdad, o sea, es como creer que manejas bien, ¿no? Si tú le preguntas a alguien si maneja bien, todos van a creer que manejas mejor que el promedio. Y si todos dicen que manejan mejor que el promedio, entonces todos manejamos igual. ¿Me entiendes? Sí. Exacto. Entonces, esto es lo mismo. O sea, creer que uno tiene el umbral de dolor alto es algo que no sé por qué la gente cree que es algo bueno, que de verdad no es algo bueno porque el dolor es una señal de alarma. Claro. Entonces, si tu alarma no funciona bien, te genera problemas. Claro. Entonces, te digo, como que eso del umbral del dolor me parecería que es como una rareza. Ahora, sobre lo que tú comentas, cuando algo se volvió como realmente limitante o doloroso, olviden lo que les acabo de decir. Busquen ayuda, ¿no? O sea, una cosa es tengo un dolorcito y otra cosa es como no puedo pisar. O sea, no puedes pisar y unas horas después está peor. Claro. Sí, fíjate qué tienes, ¿me entiendes? O sea, como tal vez vale la pena buscar un poco más de ayuda en esos casos. Claro. No puedo ser más preciso porque es un tema un poco de usar un poco el sentido común. Claro. Yo no puedo estar en el cuerpo de la gente sabiendo si eso es mucho dolor o poco dolor. Eso solo lo saben ustedes. Entonces, si es algo que sienten que está grave, no me hagan caso a lo que dije antes. Busquen ayuda inmediatamente. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando te lesionas? Algo que a mí me suele caer muy mal es volver frágil al cuerpo. Claro. Y frágil me refiero como mentalmente, no que el cuerpo sea o no sea frágil, sino como ya esta idea de no puedo hacer esto nunca. Ándale, o sea, y eso es algo que lamentablemente seguimos escuchando mucho, ¿no? Desde todos los ámbitos, desde entrenadores, médicos, fisioterapeutas. Dice, no, ya no puedes ser peso muerto, ya nunca más.
Es como, puta. Pero lo hace el entrenador, lo hace el terapeuta, lo hace el médico, o sea, Sí, caemos todos. mucho en eso todavía. Y eso es algo que a mí me molesta porque de verdad que no somos tan frágiles. Y normalmente la solución a un problema no es dejar de hacer algo para siempre. Claro. Y eso genera como... Creo que en las personas que tienen una lesión y mentalmente caen en ya no puedo volver a hacer este movimiento nunca. Uno, que es una limitante, a mi parecer, terrible, ¿no? O sea, Claro. sentir que de repente de un día para otro algo te pasó y te dicen nunca vuelvas a hacer esto y te lo Claro. crees, debe ser increíblemente limitante, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, nos pone como en la mentalidad de que la solución a las cosas es dejar de hacer completamente, dejarlo, evitarlo. Y el 99% de la rehabilitación de cualquier cosa, casi, es el opuesto de evitar. Claro, Es es hacer, hacer. es romper las cosas o de construirlas en suficientes pasos, suficientemente pequeños, para que poco a poco puedas volver a tener esas funciones hasta donde te lo permita tu lesión, ¿no? Claro. En casos muy graves tendrá un tope, en casos no graves no Claro. tendrá un tope. Pero es el opuesto de no hacer, es hacer de manera controlada, ¿no? Sí. De manera progresiva. Entonces, si esa es la manera de curarse, ¿por qué vemos tanto hoy en día que la solución es no hagas? ¿Me entiendes? O sea, eso es el opuesto de curarse en realidad. Pero creo que mucho, o sea, mucho de eso también es como justo la falta de información que los mismos médicos o terapeutas al final del día tienen, que digo, quién sabe dónde diablos estudiaron para que les dijeran eso. Y la otra también que es justo también, la otra parte que yo veo con mis clientes o con la gente que es eso, pero no sé si se has dado cuenta, digo, seguramente es las dos, ¿no? Ya dependiendo de cada quien, pero que el fisioterapeuta, el doctor, no sé, o tu papá, tu mamá, no, ya no hagas nada de que lo que sea. Entonces, oye, sí, no, es que me torcí el tobillo y que no sé qué, y estuve 3 semanas sin hacer ejercicio. Y yo, ¿what? Justo de hecho, subí algo así a Instagram hace poco, que estaba haciendo un Q&A, y me dijeron, oye, justo, me lastimé el brazo, ¿qué hago? Y yo, brother, Todo lo demás. todo lo demás, o sea, tienes pierna, tienes el otro brazo, o sea, y también dependiendo de la gravedad de tu lesión, tal vez puedas hacer algo, ¿no? Yo he hecho ejercicio con tobillos rotos, en muletas, entrando al gimnasio en muletas, he ido al gimnasio igual, he hecho pecho con un dedo roto, o sea, al final del día, digo, ya podré ser un poco Exacto, más quizás eso es un atascado. caso extremo. Pero trato de ver la manera, o sea, que creo que es lo que la gente se debería de preguntar es, ok, estoy lesionado, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué sí puedo hacer? ¿Puedo hacer sentadillas y me lastimé nada más un dedo? Definitivamente sí. ¿Puedo hacer un press de pecho o un pull down? Digo, si es más cómodo, obviamente, porque tienes lesionada la pierna, no puedes caminar. Ok, no ponen las barras o no ponen los discos. Para eso hay máquinas. Pero justo no aventando un número, pero también creo que en ese tipo de lesiones, a menos de que neta te hayas fregado algo de la parte de arriba y algo de la parte de abajo, en el 99% de las veces se puede hacer algo opuesto o contrario y aún así mantenerte activo. Y mucha gente es o porque lo usen de pretexto para decir, ay, estoy lesionado, entonces no hago nada y echo la flojera, o simplemente porque no están en su mejor momento y les frustra, así como la recomendación de terceros justo para que no hagan absolutamente nada y guarden reposo. A mí con mi lesión me pasó que fue el hombro y la rodilla al mismo tiempo. Estaba fregado y fue más frustrante porque estoy acostumbrado a me friego la pierna, hago la parte de arriba y al revés. Y en ese caso sí ya fue como bueno, date sí de reposito una semana, que lo entendí muy bien, me lo recomendaste tú, me lo recomendó el ortopedista, pero después de eso tuve que empezar a hacer ciertas cosas, tal vez más leve, pero tuve que empezar a hacer ciertas cosas. De acuerdo, y quizá el reposo es una indicación médica y está bien. No digo que nunca tienes que reposar, Claro. pero eso se tiene que ver caso por caso. Claro, totalmente. O sea, eso no tiene es que ver general. caso por caso. Sí, no puede ser una generalización, ¿no? Vamos, tuviste un accidente en coche, entonces, pues sí, lo mejor no sería que te pares a hacer ejercicio el día siguiente, sin duda, ¿no? Claro. Pero de nuevo, eso es un poco de sentido común. No hay una regla que seguir tal cual. O bueno, si la hay, yo no la conozco y creo que no. Es que además no es se fácil puede. decir eso, ¿no? O sea, es como, está lesionado, no hagas nada. Y es como, ¿y en dónde está la parte en la que te pago? O sea, Ahora, tú deberías de decirme qué más o menos sí hacer y es donde entra tu área de expertise para decirme sí puedes hacer esto, haz lo otro para ayudarte en lugar de decirme no.
eso es un punto muy importante, muy interesante, porque justamente cuando alguien se acerca, cuando ya pasamos esta etapa en la que hablábamos de reconocer que algo pasó, entender qué pasó, entender dentro de nuestras capacidades, sean las que sean, qué es lo que pasó, que puede ser lo que decíamos, ¿no? Un movimiento para un lado o para el otro, o saber cuándo duele al menos. Ajá. Es eso, uno busca ayuda y en mi caso lo digo como paciente durante muchos años, como siendo yo paciente y habiendo batallado con muchas lesiones. No hay nada más frustrante que digan, no hagas. O sea, ¿eso qué? O sea, ¿por qué no me explicas? Es que estás lastimado, no hagas. Eso en general no es una buena explicación y no es una explicación con la que deberíamos estar satisfechos. Uh-huh. O sea, De acuerdo, claro. Es perfectamente válido pedir más explicaciones, entender por qué no. Si la respuesta es no hagas, quien sea que te lo está diciendo tiene que poder justificar por qué hacer un reposo. Claro. Y te digo, puede ser que esa sea la respuesta. La sí, respuesta correcta, sin duda. Pero hay que explicar por qué. Claro. Y quien diga, no, es que es muy difícil de explicar. Vamos, no tiene que ser increíblemente 3 técnico. años, o sea, nomás dime algo. Más o menos aterrizarlo a algo entendible. Claro. Justo sobre eso, a mí no me gusta. No, estoy pensando cómo ponerlo, o sea, cómo explicarlo claramente, esa sensación de. Es fragilidad la palabra, que es lo que decía antes. Es como darle a un paciente la idea de que es frágil. Sí, lo limitas en todo. Increíblemente dañino. Claro. Y hay estudios que lo demuestran, muchísimos estudios. Entonces, decirle a un paciente que está frágil solo empeora las cosas. Una cosa es hacerle entender la gravedad de una situación cuando es importante. Sin duda, eso es una tarea a la que hay que darse. Pero deberíamos, en general, darnos a la tarea de empoderar, no sé cómo usar, o sea, no sé qué palabra usar. De darles algún rasgo de esperanza, o sea. Claro. Te digo, o sea, viendo la manera como técnica, ok, ¿qué sí puedo hacer, brother? Exacto. Mínimo porque eso te hace sentir todavía útil. Exacto, ¿sabes? ¿no? Y esto de la fragilidad va de la mano del dolor, porque el dolor es algo que está muy malentendido en general, ¿sabes? Sí es una señal de alarma, pero no necesariamente es la única señal de progreso que existe cuando hay una lesión. Y entonces muchas veces, yo caigo en esto muchas veces también, o sea, es muy difícil no caer en esto, uno busca el alivio del dolor. Claro. Como casi como única medida, el alivio del dolor. Claro. Pero el alivio del dolor no significa progreso, no necesariamente significa progreso. Claro. Entonces, dividir esa línea en cuándo buscas aliviar el dolor y cuándo buscas mejorar la lesión, que a veces tiene que ver con el dolor y a veces no. Claro. ¿No? O sea, entonces, es una conversación difícil de tener desde un aspecto técnico y muy difícil de tener con un paciente, porque muchas veces también pasa que uno como paciente que quiere, pues quieres que no te duela. Entonces si alguien te dice, mira, no te preocupes tanto, te duele un chingo, entonces dices, no, esto no. Pero es que, y entonces hay que explicar por qué, ¿no? Y hay gente en la que todavía cuesta, pues es que me sigue doliendo. Sí, pero ahora tienes 10 grados más de rango de movimiento. Sí, pero me duele igual. No, pero ahí el progreso ahí está. Claro. Y en general, creo que los pacientes lo entienden muy bien si te das el tiempo de explicarlo. No, y también que se den el tiempo de ser, creo que, pues, muy pacientes con o sea, ¿cuántos podrían, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que tuve temporadas de 1 mes y medio, o 2 o 3 semanas, 4 semanas de dolor cero, y de repente un día, empezando apenas a calentar, un dolor insoportable y te bajonea, o sea, se te cae el mundito, es como, güey, justo pensé que iba mejor. Yo me acuerdo que te dije, o sea, tengo miedo de caminar. Porque era o sea, tanto por el dolor, porque es un dolor que te asusta así de momento que dices, o sea, te saca un pedo. Y otro que es como el recordarte o el reafirmar o el regresar. Que no estás bien. No estás bien. Entonces sí es un puta. O sea, pero ¿ya ¿ves? sabes? Eso es el dolor actuando como única medida de progreso. Claro. Claro. Entonces, cuando en realidad estabas bien. Contratiempo, sí, un poco. Más tiempo sin dolores, o sea, lo entiendes, digo, al menos yo lo logré entender,
no deja de frustrar, obviamente, ¿no? Porque ese día tal vez sí dices, güey, o sea, no puedo hacer literal nada, pero justo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no es la única manera de. Hay muchas otras de maneras medir de el realmente medir progreso el en una progreso. lesión. O sea, no equiparen dolor o falta de dolor a progreso o falta de progreso. No necesariamente. De nuevo, para ser más específicos, tendríamos que hablar de qué tipo de lesión, ¿no? Claro. O sea, porque si es una lesión en la que solo es un tema de dolor, Claro. pues sí. O sea, Claro. las soluciones, pero en general no pasa eso. Más de lo que estamos hablando nosotros, que estamos hablando de lesiones deportivas, ¿no? Que Claro. suelen tener como... Tendones, ligamentos, alguna otra fractura. Entonces, bueno, eso me parece como importante tener Claro. como muy claro y que lo hablamos poco. Claro. No. Es que creo que más bien incluso los mismos como que clientes lo reportan poco, porque igual un ejemplo que les pongo a mis clientes igual es, por ejemplo, la gente que me dice, no, puta, es que no tomas o ya no tomas tanto, lo que sea, antes te pones unas pedotas y ahora no, y es que es cuando tú conoces el 100% de tu energía los fines de semana, te despiertas fresco, productivo, si tienes que chambear, chambeas, o sea, realmente estás descansando, porque estar crudo y estar ahí tirado no es estar descansando, es Sin estar duda. jodido. Es estar recuperándote en realidad. Y cuando tienes que descansar, bro, ya es lunes y ya mamaste, ya sabes, y se vuelve ese círculo vicioso al final del día. Entonces, creo que también la gente está muy acostumbrada a estar todo el tiempo a su 60%. 60% de energía, 60% de concentración, 60% de ánimo o menos, pero por decirlo en un rango casi reprobatorio. Y muchas veces caen lo mismo. Están acostumbrados a me duele, esta molestia, y piensan que es normal porque no piensan que realmente están lesionados o hay algo que está mal. Es como, ¿cómo Correcto. puede ser que cada vez que corras te duele la rodilla? Bueno, es que es normal porque sí corro mucho. Es como, sí, No, brother, no. sí corres mucho, Exacto. pero justo por esa razón estás corriendo mucho y hay algo que no está bien y hay algo que se tiene que revisar, que puede ser algo mínimo, algún tipo de contractura o mucha tensión o lo que Ponerse sea. O 5 minutos de hielo terminando de correr. O algo peor. Sea, pero no lo vas a ver o no lo vas a saber si no realmente ya dices. Es lo que decíamos al principio. Si no te das el tiempo, o sea, si no te das a la tarea de decir, ok, a ver, algo pasa. Claro. O sea, si no lo aceptas, es muy difícil. Claro. Porque entonces de repente te cae una lesión de la nada y dices, ¿sabes qué? Es que sí me dolía la rodilla desde hace como 6 meses y ya cuando quieres atender, ya demasiado tarde. Claro. O sea, se va a tener arreglo, pero lo que se recuperaba en 2 semanas, ahora se va a recuperar en 2 meses. Claro. Entonces, esos pasos que decíamos son muy importantes. Ahora, la gente que hace mucho ejercicio por una combinación de factores, a veces es aversa a aversa, tiene aversión, ¿sí se dice? O sea, bueno. Preferencias o aversiones, sí. Atenderse porque no confían, ¿no? Pasa. No confío, yo sé. Sí. Sobre todo cuanto más avanzada estás en tu práctica. Entonces, no, es que me van a decir una tontería, yo conozco mejor. Y a veces eso también puede ser contraproducente. Porque no todo se soluciona trabajando alrededor de las cosas, como yo lo decía antes. Sé que suena un poco contradictorio, pero así son estas cosas. O sea, tienen matices, ¿no? Entonces, no todo se puede solucionar diciendo, ok, hacer un ejercicio no me molesta esta versión, entonces solo voy a hacer eso. Pero si de por vida está pasando esto, si eso nunca se arregló, ya es una limitante. Algo está... Exacto. Fragilidad. Y no todo se puede solucionar. Yo antes era muy dogmático de tratar de evitar las cirugías a toda costa. Era muy dogmático, o sea, como... Casi nadie se opere nunca. Así, ya sabes. Y es una estupidez. Sí, hay veces que la mejor solución. Hay cosas que se tienen que operar y no hay de otra. Y hay cosas que quizá la mejor solución es operarla. Tal vez no la única solución. Pero primero gástate tus otras soluciones. Correcto. Cuando hay primero que te dice, uy. Sí, cirugía. Cirugía. No. Pero también está la gente que lo toma al revés. Te dice, mira, aquí está tu resonancia, aquí te estoy viendo. Aquí están tus pruebas, no solo la resonancia, está la correlación clínica. Tu tendón está roto. No me voy a operar. Sí, pero está roto. Can't fix stupid. O sea, está roto. Te tienes que operar. No me voy a operar. No hay que caer en eso. No hay que ser dogmáticos de
hay veces que las soluciones tienen que ser un poco más drásticas. Claro. Y está bien. Claro. Porque lo he visto, se ha puesto muy de moda este tema de con el movimiento todo se cura. Y sí. Y es como, ok, sí, Yoga. sí, pero no todo se cura con el movimiento. Hay veces que hay que hacer otras cosas. Muy roto, mano, que vale, y la única salida es pues ya dejarlo por la paz. Y alguien te puede mostrar el video de YouTube. Es que mira, ese se rompió el tendón y un año después sigue haciendo ejercicios. Como, sí, está bien. Y uno, es un caso, no sabemos exactamente cómo se rompió el tendón, nadie te está mostrando cómo estaba. Y dos, no sabes qué va a pasar en 40 años. Claro. Con esta persona que hizo un patrón compensatorio que no sabes cuál van a ser las consecuencias de haber tomado esa decisión, cuando es algo que podría resolverse al 100% y olvidarte de eso, ¿no? Pero bueno, hay gente que incluso tiene como esos medios de comunicación o respuestas que, bueno, pueden tener un poquito más de, no necesariamente lógica, pero explicación. Y muchas veces hay gente que explica pura estupidez que no tiene lógica, pero es tan rebuscada y tú como ignorante dices, bueno, ok, nada más que es muy técnico el güey. Pero te voy a decir que es lo peor. Cuando esa persona, incluso, por ejemplo, yo estoy corriendo, ¿no? Con mi grupo de corredores. Ay, si no es que me duele la rodilla. Ay, amiga, amigo, no te preocupes. Mira, ponte hielo, ve, yo hice esto, lo otro. Entonces, cuando la gente toma acción en ciertas cosas, realmente es el de al lado. Eso, ¿ya sabes? Nunca hagan eso. Carajo. Eso sí, no lo hagan. Una cosa es prestar atención. Si es algo muy poco grave. Ejercicio, nutrición, rehab, lesiones, lo que sea. Finanzas, no importa. Todo, sí, todo lo aplican. No se puede tomar. Es que a mí me dieron esta medicina y me funcionó maravillosa, tómatela. No. Mis amigas. No se pueden tomar decisiones así. O sea, hay que aplicar un poco más de criterio y por cada vez que eso funciona, que es las veces que escuchamos, cuando alguien da un consejo y funciona, así como, es que a mí me dieron esta medicina, tómatela. Por cada vez que funciona, les prometo que hay 1 o 2 veces que eso genera un problema. Solo que no lo vemos. Mucho. O sea, estamos con nuestro sesgo de confirmación de que escuchamos cuando sí funcionó, claro. Que alguien te dijo como, tómate esto que me dieron una vez. Y me lo dijo. Y entonces ya para qué fui al doctor, él me lo dijo y a él se lo habían dado y me funcionó. Sí. Hay una vez que le hizo una reacción alérgica, que era la medicina opuesta, que se generó un problema por eso. Entonces, claro. Solo que no lo escuchamos. Claro. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y es por lo general la primera línea de defensa de la gente, porque por lo general, una vez más, llegan o a hacerlo en grupo, por ejemplo, en caso de corredores o triatletas, o simplemente la primera persona que les dice algo es, mamá, me dolió algo, ay, mira, te voy a dar un Tylenol o lo que sea. O sea, siempre la primera línea de defensa, ya cuando van a hacer algo incluso, o sea, cuando tú dijiste ahorita, lo primero que deben de hacer es justo analizar, ver si tienen que cortar el ejercicio o no, ven al día siguiente qué onda. Pero incluso yo te diría que todavía después de eso, cuando están jodidos, su segunda opción es el de al lado. No es hasta que están realmente muy fregados que ya acuden con el fisioterapeuta o con el esto y con lo otro. Y antes de que se me olvide, otro punto que quería recalcar era ya sé algo, tengo cierta experiencia, entonces pierdo confianza en doctores o fisioterapeutas porque me han dicho cosas que sé que no están bien. A mí me ha pasado, alguna vez me dijeron, sentadillas, uy. Sí, nunca jamás. Y una de las primeras cosas que a ti te dije es, ni me mandes con un doctor que me va a decir no hagas sentadillas. Está bien que no las haga un rato, pero si a mí me dicen nunca vas a poder volver a hacer sentadillas, o sea, le huyes. Y desgraciadamente creo que, y eso se puede ver en los tres, en nuestro trío, en nutrición, en entrenamiento y en rehab, que por lo general lo que te llegan a decir es completamente lo opuesto. En nutrición, no bajo de peso, resistencia a la insulina. Ahorita, tú tienes resistencia a la insulina y tienes diabetes y es como de, güey, ¿y de dónde lo sacas? ¿No? De acuerdo. O en entrenamiento, no, ¿sabes qué? Es que no estoy creciendo. No, es que tienes que venir aquí 3 horas y tu metabolismo. Y ¿sabes qué? Eres un slow gainer. Sí, exacto, ya sabes. Claro. Entonces, y en doctores muchas veces es igual, ¿no? ¿Sabes qué? Uy, no, ya las sentadillas es como, pues, ¿qué tengo? O sea, ¿está hecha mierda por dentro o qué pasa como para que sea? O sea, es completamente ilógica y completamente radical y opuesta la solución, ¿no? Entre comillas, a lo que realmente está sucediendo. ¿Qué es lo que hablábamos un poco al principio? Entonces, si hubo una mala experiencia, la solución a eso, si hubo una mala experiencia con el tratamiento de una lesión, no es no atender la siguiente lesión, no es no buscar ayuda, es
buscar la ayuda buscar a correcta. quien sí te ayude. Exacto. O sea, buscar, Ajá. digo, en este Y sentido... eso puede ser difícil. Eso, perdón, Sí. o sea, eso puede ser difícil y a veces frustrante porque entonces quieres hacer preguntas porque ya tuviste una mala experiencia, pero esas preguntas las toman mal, Claro. ¿no? Y O sea, es totalmente yo válido tuve que pregunten. claro que es Para válido eso preguntar, pagan. sobre todo cuanto más complejo es. Yo me acuerdo una vez que me llegó una paciente súper complicada de un desorden neurológico ultra raro, ¿no? Y primero yo no sabía qué tenía, hablamos por teléfono y me llamó mucho la atención como, ¿por qué está haciendo tantas preguntas? O sea, tantas preguntas antes de sacar una cita, preguntando background, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, ¿quién eres? Y de ¿Qué eres? repente ¿Qué me haces? manda, antes de la cita, cuando la confío, me dice, mira, aquí está mi diario de los últimos 5 años, mi diario de todos los días de qué sentí de dolor. Y entonces le dije, ¿sabes qué? No lo vale. ¿Sabes qué? No lo vale. Sí. Borrar. ¿Ya? No, pero entonces en ese momento me quedó clarísimo. Es alguien que, pobre, ha batallado tanto para encontrar una solución. Sí. Nadie tiene un diario de sus dolores si de verdad, o sea, a menos que de verdad le esté pasando algo. ¿Me entiendes? Y pues era desesperación, era estar como, bueno, a ver quién me da una solución, pero ya he pasado por tantas cosas que necesito entender un poquito con quién voy a ir antes de atenderme. Y eso que hace, aunque a mucha gente le caiga mal, porque pues sí, es una llamada que no cobraste, es lo que tú quieras, o sea, es tu tiempo que no estás... Hay que hacerlo, porque ustedes como pacientes tienen todo el derecho de asegurarse con quién se van a atender, ¿no? Sí. Sea una llamada larga, corta, información, mensaje, como quieran. Pero si la persona a la que le preguntaron ciertas cosas, no hay que esperar que les den un tratamiento por teléfono, eso no existe. Pero si te quieres asegurar de algo, tienes unas preguntas específicas y nadie te las contesta y no estás seguro, pues busca otro lugar. Claro. Busca otra persona Claro. con quien te sientas cómodo. Porque, de nuevo, otra vez, comprobadísimo por estudios, tener confianza en quien te atiende hace toda la diferencia en la recuperación. Y en general no es un efecto, o sea, no es el efecto placebo mental de yo tengo confianza, entonces me curo. El efecto placebo muchas veces está malentendido. Estás siendo constante con tu progreso porque estás confiando en lo que estás diciendo. Confías y haces. Exactamente, exactamente, eso es. Entonces, vale la pena darse a la tarea, si uno tiene una lesión, de estar cómodo con quien sea que está trabajando. Claro. ¿No? Cómodo puede ser... Y digo cómodo, no tiene que ser una persona que necesariamente te caiga bien o te caiga mal, sino que estés cómodo y creas en lo que te está diciendo. Sí. Y algo que tú dijiste antes, como un semáforo rojo para mí, es en general... Perdón. En general es pensar... O que cuando alguien te dice como cosas, si te marea en un choro súper técnico. Ah, sí, Yamamoto Kawasaki, no. O sea, el choro súper técnico es cuando estás hablando con gente que se dedica a lo mismo que tú. Porque eso te permite profundizar en un tema. Sí. O, esto lo leí o escuché hace poco, que digo, a ver, tampoco sé qué tan cierto sea, pero tiene todo el sentido del mundo. Mientras más palabras usa una persona para darte una respuesta, lo más probable es que esté mintiendo. Eso también les puede servir en sus relaciones, muchachos y muchachas. Si esa persona les está mareando mucho sobre una supuesta justificación de algo, el hijo de la chingada está mintiendo. Eso no me la sabía, no conocía, bueno, la verdad. Pero bueno, ahora sí. Está bueno el dato. Pero sí, o sea, hay un punto en el que alguien te puede decir, es que necesito que me expliques más. Y ¿sabes qué? Es que para explicarte más tengo que ser... Tienes que cursar una carrera. Sí, tengo que ser demasiado técnico. Te expliqué hasta donde te puedo explicar. Hay una... ¿Sabes quién es Richard Feynman? Un físico muy famoso. Bueno, no importa. Hay una serie de pláticas de él interesantísimas que se grabaron hace muchos años. Y en un momento alguien le está pidiendo que le explique el magnetismo, que es, vamos, un concepto altamente difícil de entender. Sí. Y dice, no, es que quiero que me expliques más. Y digo, ya no te puedo explicar más. Si quieres que te explique más, tendrías que haber estudiado física. Claro. Entonces, eso más está bien. No entiendes y ya. Pero primero dio una explicación aterrizada. Claro. ¿Entiendes? O sea, primero una explicación aterrizada. Y cuando pido más detalles, oye, pero ¿por qué se da este fenómeno? Mira. Ya si vas a preguntar, estudia. O sea, ya si vas a estar así de curioso, pues... Vamos, te tienes que ir por introducción, explicar tal vez ciertas cosas. Quizá necesitas entender ciertos fenómenos
O sea, necesitas entender ciertos fenómenos como para poder comprender más a profundidad un tema. Claro. Eso no significa que no se pueda tratar de aterrizar, aunque la analogía no sea perfecta, aunque es cierto, yo a veces doy ejemplos a mis pacientes que no son perfectos, pero no importa, Pero porque sirven ayudan un a entender la propósito. idea. Claro, 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 Y, claro. y te digo, cuando empiezas a escuchar como términos demasiado complejos, sin motivo alguno, no estás leyendo una investigación Claro, sí, o no estás leyendo un material dedicado a un especialista, claro. es raro. Es raro y te voy a decir además por qué, viéndolo desde el punto de vista incluso como cliente o paciente o ya igual como pues, profesional en el ámbito de nutrición y entrenamiento. Creo que nosotros, al final del día, al ofrecer un servicio del cual una persona, un individuo debe de ser beneficiado, debes de tener la capacidad, la completa capacidad de comunicar lo que tú sabes. Y creo que ahí es incluso donde radica, por ejemplo, para mí, un buen profesor de un mal profesor, que es muy distinto a saber mucho o saber poco, ¿no? El profesor que más sabía de mi carrera era el peor comunicador de la Claro. historia, ¿no? Lo cual no lo hace un excelente profesor. No, me sirvió a mí en otros puntos de tener que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar, pero creo que lo pudo haber abordado incluso como de una manera distinta. No tuvo su propósito, me sirvió, pero creo que hay mejores comunicadores. Y también porque se me hace incluso a veces un tema de ego. Mientras más tratas de parecer inteligente, menos lo eres. De tratar de utilizar. O sea, ¿sabes cuántas veces he utilizado la palabra gluconeogénesis en mis consultas? Nunca en la vida, porque no va a servir ningún propósito. Les dices gluconeogénesis y ¿cuál va a ser la siguiente pregunta? ¿Qué es gluconeogénesis? Sí. Entonces te lo saltas y ya das la explicación sin decir gluconeogénesis. Y si vas a usar la palabra, vale la pena explicar qué estás diciendo. Claro, O sea, exacto. si quieres explicar un proceso de. Pero se le hacen. Literal. Sí, no te lo explican. Entonces nada más tratan de sonar inteligentes y ni siquiera ellos entienden Si vas qué a significa. tirar palabras, o sea, nada más por tirarlas, Exacto. mejor explícale por qué lo estás diciendo. Sí. Hay veces que hay que usarlas, pero sí Claro. vale la pena. Que expliques qué Claro. es. ¿No? Ahora, siendo un poco más específicos, porque la verdad es que esto fue muy general, creo que importantísimo lo que hablamos, pero muy generalizado. Claro. Siendo más específicos, ¿qué pasa cuando tienes una lesión? ¿Cómo continuar? Te lesionaste, ¿qué sigue? ¿No? Ya me lesioné. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es atender esa lesión, resolverla, de una forma u otra, pero resolverla. Paciencia, por favor. Entonces, y después entender por qué te lesionaste. Claro. Si fue... Para, por lo tanto... Sí, no lesionarte más. Pues sí, prevenir. Entonces... Más vale prevenir. Es muy cierto, güey. Sí. Gran, Yo sé que tú eres mercadotecnia. fan del chécate, mídete, muévete, lo sé. Más vale prevenir. Sí, pero es buen jingle ese, la neta. Sin duda. ¿Te quedas con el chécate, mídete, muévete o con el movimiento naranja tú? Nah, chécate, mídete. No, Sí, nunca. Güey. Movimiento Naranja tuvo un gran anuncio, pero el chécate, mídete, muévete. Güey, Movimiento Naranja rockeó antros, güey. También, eso sí. Bueno, sí, el otro no. Es buen punto. Bueno, en fin. Volviendo a lo que hablábamos. Volviendo al tema. Sí. Entonces, el entender por qué te lesionaste. Entender por qué y solucionarlo. Si fue un accidente, pues no hay mucho que solucionar. ¿No? O sea, si fue un golpe, no hay mucho que solucionar. Si te mordió tu perro, no hay mucho que solucionar. Pero si es algo recurrente que te pasa. ¿Pero qué le dirías a sin esa persona razón, que le mordía el perro? ¿Cómo podría evitar una nueva mordida de perro? ¿Cómo evitar una nueva mordida de perro? Híjole, es que no. Habría que ver cuál fue el antecedente para que el perro mordiera, ¿no? O el tamaño del perro. Si fue muy chiquito, no te agaches, métete las manos a la bolsa. Y si fue muy grande, ¿qué, güey? No, pues ya, güey. ¿Qué haces? La vida es dura. Cambia de perro, no, ese no es un mal consejo, güey. No puedes aconsejar lejos a la gente. No, ya no dije eso. En fin, entiendan qué se puede hacer para prevenir esa lesión. Busquen cómo cambiar hábitos para que eso no vuelva a pasar. Si algo estaba débil, traten de fortalecerlo. Si algo estaba demasiado tenso, si faltaba rango de movimiento, traten de corregirlo. No se queden con, ok, me lesioné y a ver cuándo me vuelva a pasar esta lesión recurrente. Atiéndanlo. Otro buen consejo, creo yo, que vale la pena tener mucho en mente es si
el Tylenol y un poquito de hielo o un poquito de calor y un día de descanso no lo está cambiando, no está mejorando. Si están recurriendo a medicinas fuertes, nada más porque sí, a ver si con eso se quita, tal vez es una lesión más seria de lo que pensaban. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, no necesariamente grave, pero puede ser más seria de lo que pensaban. Entonces, si se tomaron lo que les habían dado alguna vez, realmente chequen si no es una lesión que vale la pena atender. En cuanto a dolor, si van a estar haciendo ejercicio con dolor o actividad física con dolor, vale la pena que estén seguros por qué lo están haciendo. Si no están seguros por qué lo están haciendo nada más porque tengo ganas, Sí, no lo hagan. Sí, no. O sea, si puedes reemplazarlo, reemplázalo. O sea, a menos que sepas muy bien que es, ok, este es el paso necesario para... Perdón, el paso necesario para mejorar. No hagas algo con dolor solamente por hacerlo, o sea, por inercia, ¿no? Sí, sí, sí. Y si están sintiendo una lesión en un momento en el que por algún motivo ustedes creen que no pueden parar, pónganlo en una balanza. O sea, quizá es una final de un torneo y para ustedes es importante. Ok. Nada más tengan en mente el riesgo que conlleva seguir tomando ese riesgo, ¿no? Habrá personas a las que les funciona tomar ese riesgo, habrá personas a las que no, pero muchas veces no nos paramos a pensar ese riesgo en el momento. Si diera un entrenamiento... Si no te pagan casi, es como, bro, o sea, güey, no te pagan 500 millones de euros al año para que soportes el dolor en una final y ya sabes, o sea... De acuerdo, y de nuevo, hay dolores a dolores, eso es un poco más un tema de sentido común y de criterio. Sí. En general, para recuperar lesiones, la fuerza es más útil que la movilidad. De nuevo, en general. Pero como consejo, el trabajo de fuerza va a ayudar más que el trabajo de movilidad a grandes rasgos para prevenir y recuperar lesiones, ¿no? Cuanto más avanzada es la edad de la persona, entonces se pueden empezar a invertir un poco los papeles, un poco, Claro. porque también se ha perdido masa muscular, entonces la importancia de la fuerza sigue ahí, Sí, la pero capacidad de puede ser, recuperación y todo. exacto, pero puede ser que la movilidad tome un rol un poquito más importante en la prevención de lesiones. ¿Qué más? No deberían nunca, eso sí es algo como que no se debe hacer cuando uno siente una lesión, es tratar de ¿cómo explicarlo? Como cuando uno le trata de buscar una solución sin saber por qué, o sea, como decir como, ay, me caí y ahora como que veo algo raro y me lo voy a jalar. O me inyecto, o que alguien, o jálame el hombro, porque no hagan eso. Jálamelo. Eso si quieren. A discreción de cada quien. Pero... no hagan esas cosas porque así se generan muchos problemas. No traten de acomodar las cosas si no saben por qué. Sí. No traten de nuevo, hielo, Tylenol y calor en general no causan problemas. Uh-huh. O mejoran o no pasan nada. Pero hay soluciones más extremas que a veces tomamos. Es como, ay, sentí que algo está fuera de su lugar. A ver, jálalo. No. Claro. No tomen esas decisiones. Sí, no, ya si lo estás sintiendo así, o sea, a ver, hay algo fuera de su lugar, pero, o sea, sí busca ayuda. Sí, exacto. Y algo muy normal que no, bueno, sí sé por qué pasa, pero que también recomiendo que no hagan, es alcohol con lesiones nunca es una buena idea, y no me refiero a alcohol alcohol etílico, sino alcohol, Y pasa mucho, me duele, tómate esto. No lo mezclen, si algo les está doliendo no es el momento de tomar alcohol, no sé por qué. Está como muy metido, creo que lo vemos mucho en películas, ya sabes. Sí, literal de, órale, y luego ya. Sí, no hagan eso. Lo veo muy seguido y solo genera problemas. Sí. Si lo que necesitabas era bajar el dolor, pues un Tylenol y el hielo debería ayudar. El alcohol no suele ser la solución y puede generar más problemas. No sé, ¿qué más? Creo que un punto muy importante que mencionaste, que podríamos incluso como que medio profundizar un poquito más, es el entender el porqué de la lesión. Ejemplo, creo que yo pude identificar bastante bien qué fue lo que hice, tanto en mi lesión de rodilla como en mi lesión de hombro. Ejemplo, digo, me hace sentido, tal vez no haya sido, probablemente nada más es igual a una acumulación de factores y solamente estoy viendo un factor. Pero, por ejemplo, con el tema de la rodilla, yo me hice la mala costumbre
de hacer antes de bajar en la sentadilla un movimiento de torque con mis rodillas. Lo cual lo había leído por ahí. Ya no me acuerdo, ¿hacia afuera o hacia adentro? Hacia afuera. Hacia afuera. E incluso lo leí de una persona que tal vez algunos de ustedes conocen, identifican, que es un Instagrammer muy famoso. Probablemente lo malinterpreté o lo hice mal, pero es luego el punto que decimos de one size doesn't fit all, ¿no? No todo aplica para todos. Entonces, yo creo que la acumulación de eso causó que de plano mi rodilla acabara en cierto sentido como tronando y forzando ciertos tejidos, ¿no? Lo mismo que con el tema del hombro. Yo me acuerdo que todos los lunes hacía, bueno, en esa etapa, los lunes estaba haciendo pecho y brazo. Ya estaba teniendo, evidentemente, pues el bíceps, por ejemplo, cansado. Y al día siguiente me tocaba pierna, como siempre, pero siempre en esos días de pierna, que habrían sido los martes o los miércoles, hacía back squats. Y ese día hice sentadillas frontales y el agarre que yo hago es similar a un agarre olímpico, nada más que con 2 dedos metiendo por completo los brazos doblados o flexionados debajo de la barra. Y yo creo que esa presión constante, no esa flexión al final del día que yo estaba haciendo en el hombro. Puede ser la flexión o hasta el mismo peso de la barra sobre la articulación. Exactamente, que acabó causando que después de eso, literal, yo me acuerdo que llegué después del ejercicio, hice un movimiento con ese brazo como para alcanzar el celular o alcanzar la botella de agua. Y fue un dolor que sí dije, o sea, realmente me jodí. Fue demasiado insoportable y no podía hacer casi nada de movimiento con ese brazo. Entonces, digo, para mí lecciones es, evidentemente, la forma que tú estabas utilizando, Jerónimo, previamente con las sentadillas, era la forma, llevabas haciéndola años, ya sabes. Entonces, definitivamente ese movimiento de torque, pues no lo soportaste bien o no lo entendiste o lo que sea. Entonces, back to basics, si regresa a lo que sí te estaba funcionando y no te causaba dolor o no sentías extraño. Porque haciendo el movimiento sí lo sentí extraño, ¿no? Claro. Y también, pues tal vez si ya hiciste mucho bíceps el día previo y estás haciendo un ejercicio con una que implica una flexión al final el día del hombro, que pues ya puede tener mucha tensión sobre el bíceps, pues acabó haciendo que mi tendón se inflamara, entonces también como que evitarlo. Entonces, al menos eso me sirvió a mí para saber cómo, pero qué hacer y qué no es un caso muy sobre eso podríamos hablar 1 hora específicamente. Claro. ¿Por qué no damos ejemplos de todo eso? Porque podríamos estar de verdad 100 horas hablando de diferentes, o sea, sí, claro. No hagas, ¿por qué no hacer bíceps muchas veces antes de hacer peso muerto? A veces sí es, bueno, porque en uno lo quieres acortar y el otro está en tensión mientras está alargado. Y como eso hay muchos ejemplos, la respuesta a eso en general es, cuanto más entendemos como gente que hace ejercicio, que practica deporte, más fácil es prevenir este tipo de cosas. Claro. Y darse a la tarea cuando hay una lesión de entender un poco qué es lo que duele, qué está en ese área, leer un poquito, ver un video, no importa. Eso causó que tú te dedicaras a esto, lesiones. Correcto. Y entender. Pues, sí, es muchas veces como sale la gente pues estudiando lo que estudia, como alguna experiencia que causó que quisieras estudiar o entender un poquito más, ¿no? Correcto. Entonces, para ser más específicos, tendríamos que escoger un tema. Vamos a hablar de lesiones de tendones en el hombro y entonces hablar 1 hora de eso. Claro. Pero como consejos generales, creo que esto lo cubre bien todo para lesiones, de nuevo, de ligeras a moderadas. Claro. Y vuelvo a insistir en el tema de buscar alguien que te dé una solución clara. Que cuanto más mágico y místico suena, muchas veces puede ser fraudulento. Sí, no necesariamente, pero incorrecto, inadecuado. Es cierto que muchas veces si suena demasiado bueno para ser verdad es porque no es verdad. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, creo que eso es todo. Pues bueno, muchas gracias. La verdad es que nos fue de gran utilidad tanto a mí como los presentes y como a todos los que vayan a escuchar este rollo. Definitivamente creo que era un tema demasiado importante que comentar y muy poco comentado y muy poco sabido, tanto muchas veces por los mismos profesionales de la salud, tanto como nosotros como clientes. Entonces, ¿qué digo? Al final del día creo que el punto número 1 es como ese análisis y concienticen qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó para poder a partir de ahí tomar pues una decisión de si ya me atiendo, no me atiendo, o ahorita tomo esto, persiste, no persiste, etcétera. Entonces, sin duda es muy fructífero porque al final del día igual podremos hablar de
de nutrición y de entrenamiento y lo que quieran, pero si no entendemos cómo funciona nuestro cuerpo, si no entendemos nuestro propio cuerpo o entendemos las señales que nos manda, pues difícilmente vamos a encontrar longevidad dentro del ámbito de la nutrición y del ejercicio, tanto para tener mejor performance o de la salud, ¿no? O de la salud, claro. Que debería ser la meta número 1 de la nutrición claro, y del ejercicio. Claro. Y no nada más eso, sino también performance. Y pues si quieren lograr un cuerpo un poquito más estético. Entonces es aplicable en todas las áreas, muchachos. ¿Sale? Así que un episodio más de la Liga de los Gains. Nos vemos próximamente. Solo un video.